Buenos días, yo soy Virginia Antares y vengo a hablar en nombre del partido Opción Democrática. Señores legisladores, Opción Democrática rechaza la llamada Ley de Modernización Fiscal, que a pesar de ese nombre que lleva, se trata básicamente de un aumento general de impuestos que profundizará la desigualdad, la desnutrición, la crisis habitacional y la pobreza en nuestro país. Y esto porque más del 70% de lo que se pretende recaudar con esta propuesta se basa en impuestos al consumo, como el ITEVIS, que son impuestos regresivos, porque se aplican a todas las personas por igual, sin tomar en cuenta sus diferencias de ingresos. Y quisiera recordar que el impuesto del ITEVIS fue creado por el gobierno del PRD y Jorge Blanco en 1984 y era de apenas un 6%. En 1992 el gobierno del Partido Reformista de Balaguer lo aumentó a un 8%. Luego los gobiernos del PLD y Leonel Fernández lo aumentaron en un 12% en el año 2000, a un 16% en 2004 y finalmente el gobierno de Danilo Medina lo llevó a un 12%, lo llevó al 18% actual en 2012. Así, en justo 40 años hemos pasado de no tener ITEVIS a tener un ITEVIS cada vez más alto y aplicado a cada vez más productos de la canasta básica. ¿Hasta qué punto vamos a llegar? Ustedes, honorables legisladores, cuentan con salarios de lujo en comparación con el salario promedio de nuestra República Dominicana, que es de 33,000 pesos en promedio. Pero yo sé que ustedes pueden ponerse en los zapatos de una familia que con ese salario o mucho menos tenga que comprar mucho más caro las cebollas, el ajo, las habichuelas, la carne, o que tenga que pagar más por el alquiler de su casa, la mayoría de las cuales pasarán a pagar el impuesto del patrimonio, el impuesto al patrimonio inmobiliario o IPI. Pero ustedes legislan para el pueblo dominicano, todo el pueblo dominicano. Y para la gran mayoría de las familias dominicanas, el aumento en el costo de los alimentos y de los productos básicos, incluyendo servicios digitales que son una necesidad básica en el mundo de hoy, y el aumento en el alquiler de sus casas tendrá un impacto terrible. Ya venimos sufriendo en nuestro país la alta inflación de los últimos años. Tenemos el tercer salario mínimo más bajito de toda América Latina y la ciudad de Santo Domingo aparece en los rankings por tener los costos de alquiler más altos de toda la región. El gobierno entonces, y ustedes como legisladores, debería estar pensando en medidas para bajar el costo de vida en nuestro país, no para aumentarlo. ¿Es injusto pedirnos a los dominicanos que paguemos más cuando este mismo Congreso Nacional no ha eliminado gastos clientelares e ilegítimos como el barrilito? Cuando el gobierno malgasta más de 8,000 millones de pesos anuales en propaganda, o cuando las pérdidas en el sistema eléctrico han aumentado en los últimos 4 años. Es injusto pedirnos que paguemos más cuando los servicios en general siguen siendo de pésima calidad. Por todo esto, honorables legisladores, desde Opción Democrática nos unimos a las voces del pueblo dominicano y les pedimos rechazar este nuevo aumento de impuestos. Y traemos en cambio una propuesta diferente, la de realizar una auditoría a la deuda pública que ronda ya los 60,000 millones de dólares. Ahí sí hay recursos. 1 de cada 5 pesos que recauda el Estado Dominicano se utiliza para pagar intereses de esa deuda. Sin embargo, no sabemos cómo se ha utilizado la mayoría de esos préstamos, en qué condiciones se han tomado, si han violado normas nacionales o internacionales o si se han utilizado para el fin que se tomó. Una auditoría permitiría aclarar esas preguntas e identificar deuda ilegítima, cancelar su pago y llevar a la justicia a los responsables. Países como Brasil y Ecuador han contado con más recursos en el Estado luego de auditorías que redujeron significativamente las deudas. Entonces, antes de aumentar impuestos, el gobierno puede y debe empezar por revisar la deuda pública. Por último, el gobierno puede y debe atacar los altísimos niveles de evasión y elusión de impuestos para empezar a recaudar de quienes hoy no pagan, en lugar de querer cargarnos más a quienes ya pagamos.
Y aquí les exhorto a apoyar el convenio de cooperación tributaria internacional que se discute actualmente entre muchos países, que permitirá combatir los paraísos fiscales que utilizan muchos empresarios para no pagar sus debidos impuestos, incluyendo nuestro propio presidente Luis Abinader, que figuró en el escándalo internacional de los papeles de Pandora en 2021 por colocar parte de su patrimonio en paraísos fiscales. Exigimos justicia fiscal y justicia tributaria. ¡Que viva la República Dominicana! Muchas gracias.